Eguerdi on, ongi etorri ekitaldi honetara. El Programa Marco Ambiental 2030 de Euskadi, que define las políticas ambientales de nuestra comunidad autónoma hasta el final de la década, plantea 6 retos estratégicos para lograr un territorio más sostenible. Y uno de estos retos, entenderéis además la importancia, se desarrolla en el ámbito de la salud y lo que busca es avanzar hacia una gestión ambiental y sanitaria más integrada. El cambio climático y los contaminantes ambientales presentes en el aire, en el agua, en el suelo y en los alimentos están transformando las condiciones de vida e influyen de forma determinante en la salud de las personas. Con el objetivo de conocer mejor estos riesgos y poner en marcha planes de prevención y también de actuación, se está ya trabajando en la puesta en marcha del Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Euskadi. La nueva charla que presenta hoy el Donostia Sustainability Forum en el marco de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco nos sitúa ante investigaciones que analizan lo que ocurre en el cerebro humano en un momento crítico de la vida, en el momento en el que se está desarrollando, cuando se ve expuesto a elementos tóxicos. La charla se titula Exposiciones ambientales y desarrollo del cerebro, ¿qué sabemos y próximos retos? Y la ponente invitada, a quien enseguida conoceremos, es Mónica Gusens, médica especialista en medicina preventiva y salud pública. Es profesora de investigación y crea en el Instituto de Salud Global de Barcelona y dirige el proyecto INMA, una red de investigación formada por grupos de distintas comunidades autónomas que estudia el papel de los contaminantes ambientales en el crecimiento y desarrollo infantil. Para ello cuentan con varias cohortes formadas por mujeres a las que se les hace un seguimiento durante el embarazo y también con datos completados de sus hijos y sus hijas. Está formada esta red por grupos de distintas comunidades autónomas y tenemos la suerte de que aquí en Guipúzcoa hay una de estas cohortes que lleva ya años proporcionando datos y generando estudios, concretamente desde 2006. Comenzamos así una de las propuestas del programa de jornadas abiertas y gratuitas organizadas por el Donostia Sustainability Forum, eventos que cuentan con el apoyo de la Fundación BBVA, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco a través de IOBE, el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento donostiarra. Además, cuando finalice la exposición de Mónica Gusens, abriremos un espacio para la conversación en el que invitamos a participar al público presente en la sala y, como no, a quienes están siguiendo este evento a través del streaming. Ahora os dejo con Mónica Gusens. Buenos días. Muchas gracias primero por esta invitación. Es un honor poder estar hoy aquí y hablaros un poco de la investigación que hemos llevado a cabo los últimos años. La he titulado Exposiciones ambientales y desarrollo del cerebro porque voy a dar un poco una pincelada de diferentes exposiciones ambientales que hemos estado estudiando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué puede interesar ver cómo las exposiciones ambientales afectan al desarrollo del cerebro de los niños y las niñas? Ya se sabe desde hace muchos años que la etapa fetal es muy importante para el desarrollo del cerebro. Como un caso extremo, esto fue una contaminación que hubo en Minamata, en Japón, por mercurio. De golpe, los niños que nacían presentaban unos síntomas neurológicos desconocidos que tenían, en casos extremos, llegaban a parálisis y coma. Y no se sabía muy bien lo que pasaba, hasta que descubrió que, como sabéis, la población japonesa tiene un alto consumo de pescado y en esta población había una empresa que tiraba al mar tonas de mercurio. Estas mujeres embarazadas consumían este pescado contaminado y los niños presentaban los síntomas. Aquí se vio que las madres eran las consumidoras del pescado, pero las madres no presentaron ningún síntoma. Fueron los fetos y los niños y niñas al nacer. Entonces se vio lo importante que es este periodo, porque el cerebro se está desarrollando. Se ha descrito diferentes fases que se van desarrollando del cerebro y se sabe que si se pierde por algún factor, algún momento del embarazo, por ejemplo, los primeros años de vida, puede ser que no se pueda recuperar después, porque es como un seguido de fases, una detrás de otra, y no te puedes perder ninguna para tener un correcto desarrollo. Así que es muy importante proteger a nuestros fetos y niños y niñas en esta etapa. Es esencial para su futuro desarrollo
para que se desarrollen en los adultos que queremos que se desarrollen. ¿Cómo estudiamos esto nosotros? Porque dices, muy bien, vamos a ver cómo la contaminación ambientales pueden afectar el desarrollo de los niños. ¿Qué hacemos? ¿Les abrimos y les miramos el cerebro? Esto no lo podemos hacer. Es muy difícil. Entonces, usamos como diferentes técnicas o maneras. Primero tenemos psicólogos especialistas que evalúan a estos niños y niñas. Pues hay unos tipos de test. Estos niños y niñas vienen a nuestros consultas o el sitio donde hacemos los seguimientos y le hacemos un tipo de pruebas para ver cómo se está desarrollando este cerebro. Es una manera indirecta para saber cómo se está desarrollando. Hay como técnicas más novedosas que tenemos test de ordenador. Esto es más atrayente para los niños y niñas. Es como un juego. También les hacemos cansar. Por ejemplo, queremos ver la atención sostenida. Entonces, les hacemos un juego para ver quién se cansa antes y quién se cansa más tarde. Pero nos da como una medida muy precisa en milisegundos del tipo de respuesta. Así que es otra manera de aproximación. Ninguna es óptima. Son maneras de entender cómo este cerebro se está desarrollando en el niño y la niña. Otra manera que tenemos sería preguntar o a la madre, o al padre, o a los profesores, o al participante, al niño o niña, cuando ya tienen una edad para poder empezar a contestar, cómo se sienten o cómo se comportan. Es muy hiperactivo, contesta, no está atento. Como os podéis imaginar, cada uno puede tener una percepción diferente. Lo que la madre piense de su niño o niña puede ser diferente que lo que el profesor piense, hasta puede ser diferente lo que el mismo niño o niña piense. Y hay estudios que se ha visto que la concordancia no es perfecta. Solo para que entendáis que es muy difícil intentar, y cada uno tiene sus problemas, sus limitaciones, pero con todo esto intentamos hacernos una idea para que nuestros estudios tengan sentido y nuestros resultados sean coherentes. Nuevas técnicas. Resonancia magnética del cerebro. No les abrimos el cerebro, pero les hacemos una foto. Ya nos acercamos un poco más, aunque no al cerebro, que es lo que queremos ver. Esto significa pedir a niños y niñas sanas de la población hacerse una prueba que dura 1 horita en una máquina que hace mucho ruido. Así que os podéis imaginar también la complejidad que conlleva esto. Normalmente los niños y las niñas no tienen problema, los padres y madres no lo ven tan claro. Pero lo estamos haciendo y aquí podemos ver la estructura, cómo el cerebro se va desarrollando, sus estructuras y cómo se va conectando, cómo este cerebro se transmite la información, que son diferentes tipos que tenemos de mediciones. Entonces, voy a hablar mayoritariamente de contaminación del aire, cómo estamos expuestos nosotros, nuestros niños y niñas, sobre todo por el tráfico rodado. Más del 50-70% de la población a nivel mundial vive en ciudades, donde, como sabéis, el coche es uno de los principales y las carreteras es uno de los principales vehículos aún. Y los contaminantes así es como estamos expuestos. ¿Cómo disminuir la exposición? Reduciendo los coches en las ciudades. Esto es muy claro. Entonces, se ha visto, ¿por qué queríamos ver si la contaminación afectaba al cerebro de los niños y niñas? Porque hay estudios que ven que estas partículas de la contaminación pueden llegar al cerebro o por la vía nasal cuando respiramos directamente o a través de la vía respiratoria y puede llegar al cerebro y causar inflamación. Y también hay estudios que han visto que puede pasar la placenta. Las madres respiran y estas partículas pueden llegar al fetus. Así que esto nos da una base para pensar que sí que hay esta hipótesis, este mecanismo de que podría afectar al cerebro. Esto fue el primer estudio que se publicó de contaminación del aire y cerebro en niños y perros. Fue en México, cogieron a 30 niños de la Ciudad de México, como sabéis, con altos niveles de contaminación, y cogieron 30 de un pueblecito en el que no había
casi nada de contaminación. Y también cogieron perros, niños que tenían perro, cuando el perro, se esperaron que el perro muriera, y miraron también si había lesiones en el cerebro en los perros. Y aquí fue uno de los primeros estudios en el que dieron indicios de que sí que esto podía afectar. Hay muchísimos estudios, no voy a hacer un resumen de todo, solo una pincelada como de 3 o 4. Este creo que es muy interesante, fue en Barcelona, en el que cogieron un grupo de escuelas que estaban en zonas de alta contaminación y un grupo de escuelas en baja contaminación, y durante un año, con estos test de ordenador que he explicado antes, se miraba cómo respondían estos niños y niñas. Esto fue cuando tenían de 7 a 10 años y se usó un test que medía una función cognitiva que, en teoría, de los 7 a los 10 años, tienes que estar mejorando. Así que aquí vemos como 2 curvas. La curva de arriba es la que tú esperarías. Tu niño o niña, durante un año, quieres que mejore su rendimiento y su capacidad cognitiva. Esto es lo que tú esperas a esta edad. La línea de abajo fue lo que pasaban los niños que estaban en escuelas con alta contaminación de Barcelona. La línea de arriba, que es la que te esperabas, que esperaríamos, era la de las escuelas que estaban en barrios con baja contaminación. Así que yo creo que esto fue muy bonito. Bueno, fue un desastre ver que la contaminación del aire realmente está afectando, pero puedes ver muy bien cómo puede afectar, depende de la escuela donde está localizada, y normalmente los niños y niñas viven en casas cerca de las escuelas, así que esto puede ser extrapolable también a las residencias. Este fue el primer estudio, he explicado lo de México, pero aquí miraron cómo la contaminación del aire durante el embarazo en un grupo de mujeres embarazadas de Nueva York afectaba a la sustancia blanca del cerebro, que es lo que nos permite conectar la información en el cerebro, y que después también tenían un peor rendimiento cognitivo. Así que hacía como toda la foto que le digo yo, tienes la contaminación del aire, afecta la estructura del cerebro y después el niño responde, su habilidad cognitiva es menor. Así que hace como todo el triángulo y puedes ver que los cambios que vemos en el cerebro pueden tener también cambios a nivel funcional en estos niños. Después repliqué estos resultados en un grupo de niños y niñas de Holanda, en el que también vimos que la contaminación del aire podía afectar a unas regiones específicas del cerebro, y eso estaba relacionado con un peor control inhibitorio en estos niños y niñas, que es muy importante tener este control inhibitorio para decidir en tu vida diaria lo que es peligroso y lo que no es peligroso, o tomar decisiones. Así que es una función que es muy importante que se desarrolle correctamente, y no queremos que la contaminación del aire pueda afectar este desarrollo. Hemos visto también resultados en función en la sustancia blanca, como he presentado antes. Es solo un flash del dibujo para ver que bastantes áreas del cerebro estaban afectadas, que no era una cosa muy localizada, que era más generalizada. Esta es la idea de poner el cerebro. Pero ¿qué pasa con esto en el tiempo? Estos eran preadolescentes, tenían de 9 a 11 años, y hemos seguido esto en el tiempo cuando tenían de 13 a 17. ¿Esto se mantiene o no se mantiene en el tiempo? Estos mismos resultados. Pues depende. Aquí tenemos como 2 marcadores de la sustancia blanca, de cómo están compacta y si la información está fluyendo de manera correcta, digamos. En un marcador se mantiene este empeoramiento, pero en otro no. Así que hay como 2 mensajes aquí. Puedes pensar, quizás el cerebro, que sabemos, es muy plástico y puede recuperar con el tiempo. El otro mensaje negativo es, no sabemos si estos perjuicios que ha tenido a edades tempranas, aunque se recuperen, pueden tener un efecto a largo plazo aún, que como se ha visto con otras exposiciones. Así que es un mensaje a medias. Yo creo que no es ni positivo, así que es como tomado con pinzas. Y otra cosa importante que hemos empezado a estudiar, la contaminación del aire no viene sola. Vivimos en ciudades que tienen
mucho tráfico, también hay los espacios verdes, esto contrarrestaría los efectos de la contaminación del aire, hay el ruido y hicimos como este triángulo. A la izquierda tenemos cómo está la ciudad construida y los espacios verdes que hay. En el medio sería contaminación del aire y ruido, sí, dependiendo si tienes cómo es el tipo de planificación urbana y espacios verdes, haría que hay menos o más ruido y contaminación del aire, y esto efectos en el cerebro. Y vimos justamente con los niveles de ruido que menos espacios verdes y más tráfico del transporte estaba asociado a más ruido, y esto también estaba asociado a peor desarrollo de esta sustancia blanca. Así que ruido, no solo contaminación del aire, también está afectando al cerebro, a cómo se está formando, y vendría complementario, digamos, a espacios verdes y cómo está la ciudad. Así que se tendría que hacer políticas para cambiar todo el sistema, no solo quitar el ruido. Todo va como un conjunto. Así que se tiene que ver la ciudad y donde nuestros niños y niñas están viviendo como un conjunto. Voy a hacer una pincelada a otra línea que estamos iniciando, que es muy relevante, que es el cambio climático y las fluctuaciones de temperatura. Como ya supongo que habéis leído, el 2024 está siendo el año más caluroso de la historia. Hemos pasado el lindal del 1,5 incrementos de grados, que se había dicho que esto sería mucho más adelante. Ya hemos llegado aquí. Y nos preocupa cómo esto puede también afectar al cerebro de los niños y las niñas. Entonces, haré solo una pincelada con la misma sustancia blanca para no perder el hilo de lo que hemos ido diciendo. Y esto lo hicimos en este estudio que tenemos niños y niñas, bueno, ya adolescentes de Holanda. Y vimos que tanto a exposición a calor extremo, a altas temperaturas, pero también a bajas, en los primeros años de vida, volvemos otra vez al embarazo y los primeros 1 o 2 años de vida, hacían que esta sustancia blanca se desarrollara peor. Y no se ve porque lo he puesto aquí solo para acordarme, pero cuando separamos estos análisis y un poco como lo que he dicho antes, pero separando a los niños y niñas, los que vivían en barrios de peor nivel socioeconómico y los de mayor nivel socioeconómico, esto solo se observaba en los de peor nivel socioeconómico. Pensamos, porque no tenemos datos, pero que puede ser un indicador de pobreza energética. Estas casas pues no están regulando bien temperaturas, sistemas de calefacción que no están bien, no tienen quizás aire acondicionado, etc. Entonces, quizás lo del cambio climático que está siendo generalizado va a afectar más a algún sector de la población que es más vulnerable a estos cambios. Y para acabar, ¿dónde vamos, no? Con todo esto, ¿cuáles son los próximos retos? El primero es ver si todos estos cambios que he estado explicando van a tener un cambio funcional. Estos niños y niñas, cuando crezcan, van a poder tener una vida normal, o estos efectos que estamos viendo pues no se van a poder desarrollar completamente. Esto nos preocupa porque para ver cómo evolucionan. Estos son cohortes, como han introducido antes. Tenemos una cohorte aquí en España también y en Holanda y muchas otras pues, que las estamos siguiendo para ver qué efectos puede tener esto a largo plazo. Lo de las ventanas críticas de neurotoxicidad, como he comentado, esto nos interesa, lo hemos estado estudiando y sigue estando interesándonos. Adolescencia va a ser también una ventana crítica porque el cerebro se va a seguir desarrollando. Así que sí que nos focalizamos mucho en embarazo y primeros años de vida, pero ahora nos empieza a interesar después. Esto también impacta mucho y esto cómo va a impactar en el futuro. Así que creo que es muy interesante. ¿Qué mecanismos hay detrás de todo esto? Porque a veces puedes implementar alguna medida preventiva si sabes posibles mecanismos que pueden estar afectando aquí. Y, claro, hacemos mucha investigación, pero es muy importante trasladar esto bien a la población porque se tiene que hacer un cambio
radical de nuestras ciudades, sino queremos que estos números vayan incrementando y poder implementar medidas, y es la parte translacional, no la podemos olvidar y creo que es muy importante. Y ya está. Bueno, pues nos centramos ahora en esta jornada dentro del programa Marco Ambiental 2030 de Euskadi. Nos centramos ahora en la parte de la charla, del diálogo, en la que invitamos a participar al público presente en la sala y a quienes nos siguen a través de Internet, cuyas preguntas, cuyas consultas pues podré tener yo en cuanto consiga encontrar el punto. Mónica, muchas gracias por tu exposición. Hay una cuestión que ha salido a relucir en numerosas ocasiones, que es todo lo que tiene que ver con los contaminantes ligados al tráfico motorizado. Es ese tipo de contaminación ambiental la que quizás no tiene los efectos más tóxicos sobre el cerebro, porque sabemos que hay tóxicos seguramente mucho más potentes, pero sí es la más prevalente, es la que más impacta en la salud de la infancia, de la juventud, en lo que respecta al desarrollo del cerebro. Sí, exacto. Yo creo que es muy importante, sobre todo porque pensamos que la mayoría de nuestros niños y niñas están expuestos a estos tipos de contaminantes. Así que reducir la exposición va a hacer que mucha población tenga estos efectos beneficiosos. Así que al final va a tener un impacto mayor. Sí. Es que después de escucharte, y además comentabas, dentro de los retos, el último, y no por ello el menos importante para nada, es cómo trasladar todos los resultados que estáis obteniendo a quienes tienen que tomar decisiones en materia de salud, pero también en materia de planificación urbana, que ha sido también otra idea que ha salido pues mucho a colación, ¿no?, a lo largo de tu exposición. Entonces, la reducción, por ejemplo, todos los intentos, las estrategias que hay para reducir el tráfico motorizado, sobre todo en los centros de las ciudades, es una de las grandes medidas que se podrían adoptar a la vista de las investigaciones que realizáis. Sí, y además hay investigaciones que han demostrado que reducir este tráfico en el centro de las ciudades mejoran, no se ha mirado con desarrollo del cerebro de los niños y las niñas, pero se ha mirado con reducción de las muertes prematuras. Esto se ha visto en muchos estudios, así que se sabe que reducir el tráfico en las ciudades es clave para la salud de todos. Y hay un montón de medidas que se saben que se pueden hacer, se tendría que reducir completamente, porque entonces cambias el transporte del coche al transporte público y también activo. La gente también empieza a hacer más actividad física y esto tiene un impacto en la salud muy grande también. Así que se tiene que repensar todo un poco como se ha ido haciendo en otras ciudades. Sí. Cuando comparáis datos con otras ciudades europeas, ¿obtenéis unos resultados parecidos? O sea, quiero decir, al final es una problemática que en países desarrollados podríamos decir que es prácticamente la misma. Sí, esto es bastante comparable en todo lo que es ciudad compacta, llena de tráfico y de coches, sí. Y si comparáis con ciudades pues en los que el tráfico está un poquito más apartado de los centros, menos congestionadas, no sé, estoy pensando pues en ciudades holandesas donde se da mucha más prioridad, por ejemplo, a la bicicleta, ¿no? Ahí ¿se ven diferencias o no sé si habéis hecho esa comparativa? No hemos hecho esta comparativa, pero bueno, un grupo que trabaja en IES Global, lo que hacen es, en Barcelona, por ejemplo, se pusieron lo que se llamaba los superbloques o las superillas, no sé en castellano. Las supermanzanas. Sí, superblocks en inglés. Supermanzanas. Es muy interesante porque además son manzanas que son casi como mini núcleos urbanos, ¿no? Exacto. Lo que hicieron, tenían que hacer más de 500, han hecho muchas menos de las planificadas, pero es coger en 4 manzanas, prohibir completamente el tráfico, todo zona verde. Los vecinos están muy contentos ahora porque, claro, se vive muy bien y se ha visto que
No ha aumentado el tráfico alrededor, que era uno de los peligros que se pensaba. Bloqueas unas calles y entonces aumentas y haces que la polución se mueva. Pero no, la gente ha empezado, se ha reducido los coches y se usa más el transporte público y se ha visto que se reducen las muertes prematuras. Y esto yo creo que es muy importante, porque seguro que también tendrá efectos pues, en el cerebro de los niños y muchos otros impactos en salud. Claro, sí, porque cuando hablamos de que los niños, bueno, los fetos, desde luego, pero niños, niñas, adolescentes son particularmente vulnerables a los efectos de la contaminación del aire, tenemos que hablar también pues, de parto prematuro, de bajo peso al nacer, de asma infantil, obesidad, en fin, hay muchísimos parámetros que se están midiendo y ese global, hay muchas líneas de estudio, ¿no?, en este sentido. ¿Hasta qué punto, de todas formas, se conoce el impacto real de estos contaminantes? Quiero decir, hay muchas líneas de investigación en marcha. ¿Hay ya una serie de datos globales que puedan permitir a ciencia cierta decir, mira, pues el efecto de reducir el tráfico es este, el efecto de mantener las ciudades congestionadas con esta contaminación ambiental en el aire es este, o todavía hay que seguir recopilando información? No, yo creo que para muchos efectos en salud se sabe clarísimamente. Y hicieron unos macroestudios, uno en Canadá con toda la población, uno en Estados Unidos con toda la población y uno en Europa, en que no tenemos el mismo sistema informatizado como en los otros, pero incluyendo muchos países, y se vio clarísimamente que la contaminación estaba relacionada con mortalidad y con muchas enfermedades. Yo creo que está clarísimo que hay un efecto y que se tienen que empezar, bueno, ya se van haciendo alguna medida, pero vamos como muy poquito. Yo creo que hay suficiente evidencia para hacer cambios importantes. Sí, seguro que a más de una persona que ha estado viendo tu charla le ha llamado la atención los datos que hay sobre la ubicación de las escuelas, ¿no? Las escuelas podrían ser, también los hospitales seguramente, o las residencias de ancianos, abriendo ya un poquito más el foco, deberían ser quizás lugares de especial protección en lo que es una planificación urbana coherente con estos datos de contaminación ambiental y salud. Deberían ser lugares a los que se les debería poner quizás una supermanzana de estas protegida alrededor. Sí, yo creo que se tendría que hacer un cambio radical de toda la ciudad para proteger a todo el mundo, solo transporte público, etcétera. Pero si tuviéramos que escoger poblaciones más vulnerables, como es infancia y a la edad adulta, más mayores y hospitalización, serían, claro, los primeros que iríamos a intentar proteger. Y el factor del ruido, que a pesar de que estamos hablando de ruido, es como si fuera una contaminación silenciosa o invisible, y eso que se deja notar bastante. Sí. Pero quizás porque nos estamos acostumbrando. Tengo yo por aquí algún dato de que somos el segundo país de Europa con una mayor problemática ligada al ruido. El 28% de la población española está expuesta a niveles de ruido que superan los 65 decibelios que recomienda la OMS, según datos del Instituto de Salud Carlos III. Y sin embargo, sería tu opinión personal, ¿se valora esta contaminación? Hay personas que seguramente sí dirán que la valoran muchísimo o que aprecian muchísimo cuando consiguen estar en un lugar tranquilo. Pero a nivel público, social, como sociedad, ¿hemos asumido que el ruido es un problema ambiental serio? No, sí. Mi sensación es que la gente que vive en ciudades se acostumbra y ya casi no lo nota. Cuando vives fuera y vas a la ciudad lo notas enseguida, solo entrar. Y quizás hace falta hacer más abogacía para poner la problemática encima de la mesa, porque sí que es un problema muy grave. Como dices, la porcentaje de población que está expuesta es muy elevada. Sí, sí. Y además quizás es menos objeto de atención que la contaminación ambiental. No sé, sería quizás interesante. Tenemos medidores, ¿no?, de contaminación del aire en las ciudades a veces, ¿no? Nos indican si está el semaforito, la luz está en verde, naranja, en rojo, y nos hablan de si estamos cerca del límite en el que, bueno, puede ser ya un aire
poco contaminado, ¿no? No sé si veremos alguna vez un semáforo de ruido. A mí me encantaría ver semáforos de ruido. Sí, sí, no, sí que es verdad que está como más, se ha hecho menos presión o se ha hecho menos difusión de los posibles efectos del ruido comparado con la contaminación del aire, que ha sido la gran reina. ¿Qué efectos tiene? Porque eso también lo tenéis bastante Sí, estudiado. bueno, no he presentado, pero bueno, nosotros hemos visto cambios en el cerebro y en este mismo estudio de las escuelas también han visto que afectan, igual que la contaminación del aire, este desarrollo de la función cognitiva. Sí, sí. Así. Vamos a introducir ya alguna de las preguntas que están llegando a través de Internet. Pregunta, al afectar al cerebro tantos factores, ¿se ha filtrado cuidadosamente la repercusión de los contaminantes ambientales versus, por ejemplo, alimentación? Vale. Tenemos otros grupos de trabajo que se focalizan mucho en la alimentación. Por ejemplo, hay factores de la alimentación que son protectores, como nueces y frutos secos, pescado. El pescado tiene como un doble filo, porque también, como hemos visto antes, también puede conllevar contaminantes. Entonces, para cada pregunta de estudio vemos y balanceamos lo que se tiene que tener en cuenta. Y entonces sí, tenemos. Y lo más importante, como hemos visto, a nivel socioeconómico, de las familias, son cosas muy importantes que se tiene que tener en cuenta. En el caso de uno de los retos que planteabas para el futuro está saber que si estas alteraciones persisten a largo plazo, si pueden ser estructurales, si pueden ser funcionales. ¿Y esto cómo tenéis previsto estudiarlo? Al final, las cohortes del proyecto INMA, bueno, van teniendo ya una edad, ya han entrado ampliamente en la adolescencia. El interés, me imagino que seguirá siendo seguir con ellos y con ellas en la edad adulta, ¿no? Sí, ahora mismo estamos haciendo. Las cohortes INMA empezaron como a diferentes años, por diferentes motivos, y entonces los más mayores tienen 25 y 26 años y les estamos haciendo un seguimiento ahora, les estamos preguntando todo lo mismo que los siguientes para ver cómo se están desarrollando. Y los más jovencitos y los del medio tienen entre 17, 18 y 22 años. Y ahora, sí, justamente estamos haciendo todo el seguimiento y recogiendo todos estos datos para ver cómo esto está evolucionando. Y lo mismo con la cohorte de Holanda que trabajo o otras. El interés es seguir hasta que los participantes se cansen. Es muy divertido muy divertido. Yo lo encuentro curioso que ahora los de 25 y 26, y pues los hemos llamado, la última vez que los llamamos tenían 18 años, no se acordaban que estaban en una corte. Yo creo que antes venían porque los padres como que los obligaban un poco y era como una visita de salud normal. Así que ahora tienen mucho interés, quieren hacer una charla con los investigadores, quieren saber resultados, quieren conocer a otros participantes, así que se está creando también algo muy bonito, creo. Y que está bien porque, podemos continuar con ellos y ellas. Bueno, y con sus hijos e hijas en un momento dado, ¿no? Ya. Exacto. Bueno, es muy interesante, desde luego. Y la cuestión del periodo más crítico en el que los tóxicos ambientales pueden tener un mayor impacto en el cerebro, ¿eso cómo pensáis que podéis llegar a conocerlo? Porque tiene su dificultad, claro. Sí. Bueno, primero de todo, seguir recogiendo datos de todo, cómo se desarrolla el cerebro, pero también de los diferentes contaminantes, cómo van cambiando y cómo se van exponiendo. Y después, pues intentar tener hipótesis para ver cómo lo testeamos y con técnicas estadísticas que sean robustas, pues intentar comparar y entender. Quizás no encontramos cuál es el que es más, pero encontramos diferentes que son importantes. Esto ya es informativo para saber en qué periodos se puede actuar. Sí, claro, porque esa es la cuestión, si es posible actuar para limitar, mencionaba esta persona a través de esta pregunta, la nutrición, si quizás la nutrición puede ser una herramienta. Hay algún estudio que lo que vio, porque depende de la alimentación que tenían las madres durante el embarazo, podía como contrarrestar, en cierta manera, estos efectos de la contaminación del aire. Así que esto puede ser
bueno para poder dar recomendaciones, que es siempre una ciudad más saludable, más frutas y vegetales, etcétera. Sí, sí. Bueno, es interesante ver que muchas de las preguntas se dirigen al tema de la planificación urbana, que evidentemente es un tema muy relevante y que despierta pues, mucho interés. Por ejemplo, otra de las preguntas. Se ha hablado sobre el impacto beneficioso de las zonas verdes, sabiendo que tiene múltiples efectos. ¿Cuál es la evidencia más actual en torno a los efectos de rodear los lugares más vulnerables de zonas verdes o de soluciones naturales? ¿Puede reducirse la contaminación con estas estrategias? ¿Y cuáles pueden ser las más efectivas? Vale, yo diría, sí, no soy súper experta en espacios verdes, pero diría que la medida para bajar la contaminación es sacar los coches. Es porque es muy claro. Después, lo que haces cuando pones espacios verdes, aparte de que puede reducir en cierta manera la contaminación, la idea es que también promueves actividad física, entorno social. Entonces, puede ser lo de espacios verdes muy beneficioso en muchos aspectos. Actualmente ya hay evidencia de la asociación entre espacios verdes con depresión y ansiedad y pues hablando con compañeros que son psicólogos y psiquiatras, una recomendación en enfermos ya diagnosticados con depresión y ansiedad es pasar tiempo en espacios verdes. Así que ya se está llevando a la práctica en este campo. Así que aunque sacar los coches, más espacios verdes y que todos podamos disfrutar también de un espacio más libre de la contaminación y ruido. Y en estos estudios, más allá de lo que pueden ser efectos en procesos cognitivos, habéis abordado también la cuestión de la salud mental desde el punto de vista de si puede haber una mayor prevalencia de enfermedad mental, de algún tipo de trastorno, precisamente ligado a la contaminación ambiental. Quizás, y me imagino que conseguir una relación causa-efecto es muy complicado. Pero no sé si habéis visto que puede ser un factor que agrava enfermedades mentales y ya me imagino que en infancia o edad adulta en general. El ruido yo creo que sí, que está bastante comprobado, ¿no? Que agrava. Sí, nosotros hemos más o menos lo que he presentado ahora, sí que hay estudios que han visto con otras cohortes que sí que está relacionado a contaminación del aire con algunas enfermedades mentales. Y con la temperatura también. Esto tiene una relación ya está establecida con síntomas de depresión y suicidio. Y nosotros estamos viendo que no está publicado aún, pero estamos viendo que también puede tener un impacto en depresión y ansiedad y en problemas atencionales en preadolescentes, en esta edad, preadolescentes, adolescentes. Así que es muy importante también empezar a estudiar salud mental, sobre todo, claro, cuando nuestros niños y niñas tengan los 25 o 30 años, es una época muy importante para el inicio de muchas enfermedades mentales y esto es una línea que a mí me gustaría continuar porque va a ser muy importante ver este impacto que puede tener también a estas edades. Y luego muy ligado a todo lo que comentas de planificación urbana y la problemática ambiental que hay en zonas con mayor desarrollo, bueno, con un mayor estatus socioeconómico, pues está esta cuestión de la desigualdad social. Realmente, si se cogiera una ciudad y se hiciera un mapa de la desigualdad social, seguramente coincidirían las zonas con los lugares con más contaminación, con más ruido, con menos espacios verdes, o sea, ¿no saldrían mapas muy diferentes? Depende un poco, estamos trabajando en esto y no tengo los mapas, no nos han acabado, así que no te puedo contestar en la realidad, pero creo que va a depender un poco de las ciudades y de cómo está construido, pero teóricamente es verdad que cuando coges una zona, un super manzana, o coges una zona y le pones más espacios verdes, entonces, si es una cosa muy localizada, suben los precios y se cambia. Estás cambiando, por eso tiene que ser unas medidas más generalizadas, porque si lo focalizas mucho, acabas cambiando con tus medidas el nivel socioeconómico, entonces sí que haces que la gente no pueda pagar el alquiler o la vivienda allí y se mueve en zonas que ya no están tan verdes. Entonces,
tiene que ser medidas más generalizadas. Seguro que ya hay, como se han ido haciendo medidas así más puntuales, seguro que tiene que haber un poco la relación que dices. Lo único que no lo sé porque no lo he visto el mapa, pero es muy probable. Sí, y de hecho también se podrán quizás sacar hasta perfiles de ciudades, ¿no? Dependiendo del tamaño, de lo compactas que sean, de si tienen pues una construcción más antigua, más moderna. Al final hay muchísimas variables que tendréis en cuenta. Sí. Incluso la cercanía al aeropuerto, comentan por aquí, ¿no? Claro, ¿cómo se puede reducir el impacto que genera un aeropuerto en la población que vive cerca? Todas esas molestias de ruido, fundamentalmente. Sí. Lo que se ha visto en las ciudades es que la recomendación es que sean más compactas, pero con menos población, que no haya tráfico, que no haya coches. Entonces la gente, lo que le llaman las ciudades de los 15 minutos, que vives, trabajas, tienes las tiendas, tienes tu contexto social a 15 minutos en transporte público o andando. Entonces esto es la filosofía. No tienen que ser ciudades muy grandes, que te necesitas el coche para desplazarte, sino más compactas, pero más verdes y que tienes todo más cerca. Otra cuestión, además de la contaminación del aire, contaminación de sonido, que abunda en las grandes ciudades, en el estudio se han abarcado variables específicas como la contaminación lumínica, la exposición a luz azul, que si bien son en cierta medida indispensables, dice, para la vida moderna, muchas veces son ignoradas como variables. La invasión de los LED, podríamos llamarlo, de los LED blancos, de luz azul, etcétera. Sí, sí. Estoy empezando con esto. Es muy difícil estudiarlo. Estamos colaborando con astrofísicos porque tienen que medirnos la cantidad en la intensidad de luz, cuánta es de luz azul, que es la que podría afectar más a la melatonina y al cortisol y tener efectos. Entonces, nos están haciendo como unos mapas para saber, están cambiando los LEDs en las calles, entonces se está convirtiendo en más luz azul. Esto sería para la parte de fuera, que puede entrar cuando estás durmiendo, pues estás durmiendo y te entra, a no ser que tengas tapado con cortinas muy opacas, te puede llegar la luz azul a penetrar dentro igualmente. Y después están todos los dispositivos. Claro. Y esto es muy difícil porque ya estuvimos pensando cómo recoger los datos, pero es muy difícil que el participante sepa exactamente el nivel de luz que emite los dispositivos. Entonces, estamos preguntando uso de dispositivos durante el día, pero en general, pero también antes de ir a dormir y durante la noche si se despiertan porque reciben una notificación y qué hacen, si se despiertan y contestan o si se vuelven a dormir, porque esto puede empeorar el sueño y después el rendimiento que tengan después cognitivo o en su día a día. Sí, sí. Puede ser más complicado quitar el dispositivo móvil a un niño o un adolescente que conseguir esas supermanzanas en nuestras ciudades. Pero bueno, hemos marcado muchos puntos de interés, así que podemos ir a preguntas del público sobre todas estas cuestiones. Sí. Hola. Dos preguntas te quiero hacer. Una, a ver si existen diferencias en los efectos de la contaminación ambiental en la salud mental entre niños y niñas, porque te he oído hablar de forma genérica en niños, pero no sé si hay diferencias entre niños y niñas en los efectos. También quería preguntarte si dais algún tipo de recomendación a las personas que viven en áreas altamente contaminadas, pues para de alguna manera compensar los efectos negativos en la salud mental. Y no sé si crees, también ya por terminar, que podría ser conveniente hacer campañas de concienciación o no lo sé. Me gustaría saber tu opinión. Y por cierto, gracias porque es muy interesante todo lo que nos estás contando. Vale, gracias. A ver, sí que hay gente hay muchos investigadores que van mirando si hay diferencias entre niños y niñas, pero así recordando a bote pronto, no creo que no se ha encontrado un patrón. Yo creo que el problema es que la gente lo va mirando con su estudio, entonces estos son problemas estadísticos que si ya solo tienes 1000 niños y niñas y los divides en 500 y 500, vas perdiendo lo que se llama poder estadístico. Entonces teníamos que juntar
datos de muchos países para tener suficiente para poder hacer bien las estadísticas, porque yo creo que hay divergencia en los resultados, hay investigadores que encuentran más en niñas y más en niños, pero yo creo que es como diferencias más debidas al azar y no son tan robustas, porque no es normal que haya un poco de diversidad en los resultados. Pero sí que sería interesante ver si algún puede ser más susceptible. La segunda pregunta de recomendaciones. Esto sí, es muy complicado porque, claro, si vives en el centro de Barcelona, bueno, porque soy de Barcelona, pero en cualquier ciudad, delante de la calle con más tráfico y cada día vas a trabajar a 100 metros andas y ¿qué hace? Claro, la gente me dice ¿qué hago? Digo, no sé, claro, no sé. Porque hay mujeres cuando están embarazadas que me decían ¿qué hago? ¿Me voy? Sí, pero no te puedes ir a vivir a no sé dónde mientras tanto. Tienen que ser, yo creo, medidas políticas de cambiar la ciudad y entre todos, porque no podemos, claro, si vives allí, la gente no se puede cambiar, es muy complicado hacer medidas individuales. Yo creo que esto es una medida de salud pública y la salud de todos. La planificación urbana tiene que salir, también un problema de salud, no solo de urbanismo, digamos. Se tiene que trasladar la salud en el urbanismo, en las ciudades, y que se cambie en este sentido. I la última pregunta, ara no me l'he apuntat. Sí, yo creo que campañas, sí, para concienciar y hacer este cambio. Sí, es que es como el cambio climático, no tendría que tener color político, es una cosa que nos afecta a todos por igual. Entonces, cambiar la ciudad para mejorar, es que estamos todos viviendo aquí y nuestros niños y niñas van a seguir viviendo aquí y queremos la mejor ciudad para todos nosotros. Y tenemos que aprender a dejar el coche y invertir en transporte público y no invertir en hacer nuevos coches para todos. Porque la previsión que se hace en los siguientes años es que va a aumentar las ventas de coches, pero no solo eléctricos, no, en los de fósil, los de gasolina, los otros también. Entonces se tendría que invertir todo este dinero se tendría que cambiar toda la filosofía, yo creo. ¿Hay más preguntas? Sí. Hola, Mónica. A ver, sí. Muchas gracias por la charla, que me ha encantado. Yo vivo en el centro de Bilbao, o sea que estoy muy expuesta yo y mis hijos adolescentes y preadolescentes. Me preguntaba si en estas cohortes largas que habéis tenido, dando por hecho que la situación de la contaminación atmosférica ha ido mejorando con los años, si habéis notado una diferencia en ese efecto, ¿no? Si se ha notado una mejoría, digamos, a lo largo de los años a medida que se ha ido reduciendo la contaminación. Y la segunda pregunta, que igual queda fuera de tu expertise porque trabajas más con salud infantil, pero me pregunto también en el efecto sobre adultos y si eso puede afectar también al desarrollo cognitivo o a la maduración del cerebro, ¿no? Gracias. No, yo no lo he mirado, pero sí que sería interesante ir viendo ahora cuando son nuestros niños y niñas, cuando son adolescentes, cómo están expuestos a menor contaminación que podría pasar. Casi lo mejor para testar esto es tener una nueva cohorte y niños y niñas que nacieran ahora con menos niveles y ver qué pasa. No tengo claro que haya un nivel de no riesgo en contaminación. O sea, aunque haya bajado, no tengo claro que digas, mira, pues si como ha bajado y estamos a este nivel, estamos seguros. Es un nivel seguro, creo. En mortalidad, por ejemplo, que siempre es lo que más se ha estudiado, no hay un nivel. Hasta niveles muy bajos se ve que incrementa el riesgo de mortalidad. Así que esperaría un resultado similar en el cerebro o en otros efectos en salud. Y yo no trabajo en adultos, pero estoy colaborando con grupos de Alemania que trabajan y están también viendo contaminación del aire y un declive de la función cognitiva más rápido y también cambios estructurales y funcionales del cerebro. Así que
nos afecta a todos por igual. Yo porque me he centrado en los niños y niñas, pero yo creo que la contaminación del aire nos afecta a todos. Claro, se podría estudiar si influye, por ejemplo, en el aumento de enfermedades neurodegenerativas a partir de cierta edad, etcétera. Eso sí, se está estudiando, sí, yo porque no me lo sé todo de memoria, pero sí, pero sí que sé que se están viendo efectos. Claro, porque además tiene un efecto acumulativo este tipo de contaminación. Yo creo que sí que puede tener, todo, como he dicho, el cerebro puede ir siendo plástico, que se dice que va cambiando, pero yo creo que vas acumulando también. Así que sí que podría ser que... Estamos intentando pedir un proyecto que no conseguimos el dinero, pero vamos a juntar cohortes de todas las etapas de la vida para ver lo que se llama, bueno, como el curso de la vida, para ver cómo la contaminación del aire y del ruido y espacios verdes puede impactar a todo este desarrollo, tanto al inicio como al final. Y para intentar hacer esto que puede ser muy bonito. Bueno, muy bonito. Sí, claro. Bueno, te da una fotografía. Te da una fotografía, sí, exacto. Creo que había otra pregunta, me ha parecido antes ver una mano. Bueno, mi pregunta estaba en relación a todo esto que has contestado. Vamos a suponer un feto, niño de primeros años, con un nivel de contaminación altísima y con esas alteraciones cognitivas evidentes, diagnosticadas en la primera infancia. Como tenemos la adolescencia como ventana de oportunidad de nuevo desarrollo, podríamos pensar que si a ese niño lo sacamos de esas condiciones de contaminación y demás y lo pasamos a un entorno mucho más saludable, etcétera, podríamos, en cierto modo, neutralizar, modificar esas alteraciones persistentes. Me gustaría pensar que sí. Y esto se ha visto con asma y enfermedades respiratorias en niños y niñas, por ejemplo. Así que, que yo pensaría que sí que se podría revertir. Muchas gracias por la información. Ha sido muy, muy valiosa y muy bonita. A mí me gustaría, si recuerdas ahorita, si algunas de las familias de los niños y niñas que han participado en las cortes te han comentado sobre algunos cambios que han realizado en sus familias, no sé, usar menos el carro, ir más hacia la naturaleza. En ese sentido, también la segunda pregunta es, ¿qué tanto peso ha cobrado la salud pública en el ámbito ambiental? Sobre todo porque, bueno, justamente la investigación es para tener datos, ¿no? Y eso qué tanto puede influir en las políticas públicas, sobre todo en esto, porque sé que es un área nueva, con mucha trascendencia por lo mismo, ¿no? Ahorita estamos expuestos a muchísimas cuestiones ambientales, de todo, pero sí, sería más que nada esa, la parte como los comentarios o algo que recuerdes y el peso sobre la salud pública en las políticas públicas. Sí. No recuerdo los datos, pero sé que lo preguntamos porque los vamos entrevistando cada 2, 3, 4 años, depende, y sí que vamos preguntando cambios que van haciendo. No sé si cogen el coche o no, pero sí el uso de espacios verdes, así que no tengo los datos, pero te los puedo mandar si te interesan. Y para la otra parte, yo creo que es muy importante, claro, yo soy investigadora y estoy todo el día pues, investigando, pero en IES Global, para IES Global es muy importante la traslación. Entonces tenemos un departamento de políticas que nos enseñan a los investigadores cómo hacer traslación. Cómo tienes que ir desde cuando ya tienes la idea del estudio, tienes que ir ya a hablar con los políticos. Voy a empezar a investigar en esto. Estate atento o atenta. Estos resultados van a venir y después tienes que ir explicando cómo va el progreso y después tienes que ir a dar los resultados. Así que nos han enseñado que tenemos que estar informando porque es muy importante que estos resultados lleguen y se puedan trasladar. Y en mi institución también hay lo que le llaman iniciativa en planificación urbana. Entonces hay un grupo que yo también colaboro, pero hay un grupo que activamente está
yendo a las reuniones con el ayuntamiento, estuvieron muy involucrados con las supermanzanas, hicieron la evaluación y hay un grupo que solo se dedica a intentar trasladar esto. Y yo creo que es muy importante también hacer esta parte, no quedarnos en el resultado, sino hacer toda esta parte para que puedan haber cambios. Informar a la población, involucrar a la población también. Estamos haciendo, aparte de los estudios, involucramos a los ciudadanos, les explicamos los resultados, les preguntamos, ¿esto cómo se tiene que explicar? ¿Cómo lo entendería la gente? Porque trabajo con otros temas como el uso del móvil y las tabletas y las radiaciones y a veces explicamos y cuesta mucho que la gente lo entienda porque tiene o prejuicios o ideas ya preestablecidas. Entonces, involucramos también a la población en cómo se tienen que trasladar estos mensajes para que lleguen. Y esto yo creo que también es muy positivo. Hola, Mónica. A ver, como estáis hablando mucho del tema de la traslación, Sí. de crear políticas, y es la base, y yo coincido plenamente. Pero ayer estaba viendo un programa en la radio en el que hablaban representantes de todos los partidos políticos en San Sebastián. Entonces, el nivel político, en mi impresión, es bajo y va bajando cada vez más. Pero terminaba siendo la discusión aquella de que, como en San Sebastián se pone en marcha, como en todas las ciudades, la zona centro, con control de accesos. Entonces, la cuestión era tan, cogiendo lo que estabas comentando de que hay que ir, hay que comunicar. Estos no han debido de ir, o nosotros no hemos ido a donde ellos, o el que tenga que ir no ha ido a donde ellos, evidentemente, porque había desde los que, a partir de la máxima de que lo que hay que cambiar es toda la ciudad, eso no sirve para nada, o eso lo que va a hacer es dos cosas que has negado tú, falsas, ¿no? Los fake, no se va a aumentar el tráfico y la contaminación en el entorno cercano y además no se va a aumentar el tráfico o la contaminación en otras zonas de la ciudad, ¿no? Porque eran los elementos que utilizaban para ir en contra de los que en definitiva estaban intentando por lo menos decir, ya sabemos que no es esto. Pero claro, como eso lo decía probablemente un partido o dos partidos, pues la cuestión era prácticamente dificilísimo de llevar adelante. Yo estoy convencido de que informar no es cambiar de actitud, ni de conducta, ni de forma de gobernar, pero a la vez estoy convencido de que es el paso necesario number one, ¿no? Entonces, bueno, simplemente este comentario claro, a veces te piden o nos piden hacer investigación, comunicarla, convencerle. No, nosotros no podemos hacer, ¿no? ¿Cómo lo ves? No. Sí, nos piden todo, sí. Bueno, pero está bien. Yo sí, no me veo capaz tampoco de hacerlo todo. Como tú dices, vas a hablar, pero yo creo lo que he aprendido es que necesitas también gente que sepa cómo se tiene que, a quién, cómo y cuándo, y que te ayuden un poco, porque yo si no, a mí me decían, no, tienes que ir a Europa, y digo, ya, pero voy, ¿con quién hablo? Entonces, nosotros en IES Global tenemos una persona allí, en Bruselas, trabajando. Entonces, cuando vamos, es la persona que te hace las citas, entonces necesitamos un poco de ayuda, porque como tú dices, yo he aprendido, soy investigadora, sé hacer mis estudios, pero toda la otra parte, necesitamos ayuda de gente que sabe de políticas, que sabe entender la complejidad, y yo creo que tenemos que trabajar conjuntamente y por eso también venir aquí a San Sebastián o en Barcelona, donde sea, sí. No, pero estoy de acuerdo contigo. Bueno, gracias por la exposición. A mí me ha quedado un poco la duda. Bueno, no sé si cómo contempláis el nivel sociocultural en todo esto, porque efectivamente, ¿qué es lo que está influyendo más? ¿Está influyendo un estilo de crianza o pues un límite a la hora de poder proporcionar recursos a los niños y a las niñas, ¿no? Parece que está habiendo muchísimos niños que están mostrando dificultades con el lenguaje. Esto
a qué se debe, a los tóxicos ambientales o a otro tipo de cosas. Y bueno, un poco unido con esto, va a haber nuevas cohortes que estudien a los niños que están naciendo y creciendo ahora. Vale. Yo creo que, pero no sé, puede ser, estudiarlo todo de golpe es complicado, puede ser, estamos expuestos a muchas cosas, no solo la ambiental, también el social, la interacción con los padres, con la familia, con la gente en la escuela, los profesores, así que todo puede ir influyendo, no te sabría decir cuál puede ser más importante. Nosotros lo que tenemos en cuenta, porque sí que sabemos, como decíamos, es muy probable que la gente en la mayoría de ciudades que tiene más contaminación también tiene un nivel socioeconómico más bajo, y esto también se ha visto que está relacionado con el desarrollo del cerebro. Esto ya se ha demostrado. Entonces nosotros en nuestros estudios lo recogemos con diferentes variables para tenerlo en cuenta, que lo llamamos como controlarlo. Yo no miro si el nivel socioeconómico está asociado con el desarrollo del cerebro, ya se ha visto y hay otros estudios, sino lo controlo, lo tengo en cuenta para ver si la contaminación, sacando el efecto que podría tener el nivel socioeconómico, sigue teniendo un efecto en el cerebro. Y esto es los resultados que presentamos, controlamos por estas variables, las que podemos, porque hay muchas, como has comentado. Yo no sabría decir con el retraso del lenguaje cuál es la más importante. Yo creo que como en todas las enfermedades o retrasos o problemas en el desarrollo, hay un mix o un cóctel de muchos factores que hacen que ese niño y esa niña pues no se estén desarrollando de la manera óptima que todos desearíamos. Y la segunda... sí, vale, sí. En Barcelona se van iniciando, solo porque llevar una corte de este tipo representa mucho recursos económicos y mucho esfuerzo de muchos investigadores, así que nos gustaría en muchos casos empezar una nueva corte porque ha empezado pues una nueva línea de investigación, pero bueno, esto conlleva mucho esfuerzo. En Barcelona se empezó una que empezó el año antes del COVID. Durante el COVID, que estaban haciendo reclutamiento, fue muy difícil, pero consiguieron recoger unos 1.100 niños y niñas. Ahora, casi 20 años después o 15 años después de INMA, así que va a ser muy interesante ver lo que decíamos, exposiciones ahora más recientes, cómo pueden estar afectando al desarrollo. Y no va con nuevas cortes, pero INMA tenemos a nuestras madres que son las que aceptaron participar a un estudio de investigación cuando estaban embarazadas. Así que yo creo que aquí son las motivadas de la película. Y ahora tienen entre 40 y 60 años, están empezando una etapa muy importante en la que se van a desarrollar enfermedades de la edad adulta, cardiovasculares, mental o función cognitiva. Y la idea es empezar una cohorte con estas madres que hemos recogido mucha información de los últimos 20 años y empezar a ver cómo todo esto también puede afectar a su salud. Así que yo creo que INMA tiene este potencial ahora de focalizarnos también en la salud de las madres, que no es los niños y las niñas que estamos hablando ahora, pero yo creo que puede ser muy interesante y que también puede dar muchos resultados a algunas preguntas que habían aquí de cómo esto puede afectar a la otra etapa de la vida. Y según el territorio en el que esté cada cohorte, hay aspectos de investigación que son específicos. Quiero decir, hay una serie de parámetros que se miden en general a todas las cohortes, pero según las condiciones ambientales de cada territorio, porque puede ser lugares, pues no sé, pues con condiciones de calor o de frío diferentes, ciudades más grandes, ciudades más pequeñas. ¿Cada cohorte genera información diferente? Sí, intentamos recoger más o menos lo mismo en todas las zonas. Sí que quizás algún grupo tenía algún interés específico por lo que dices, por algún tipo de exposición que ha hecho algún estudio específico.
Y sí que a veces lo miramos separado como temperatura, pues a veces como son regiones climáticas un poco diferentes, tenemos Valencia y Sabadell, Cataluña, y tenemos Asturias y Guipúzcoa, pues a veces lo miramos separado porque puede ser que los efectos también sean diferentes. Sí, sí, o el grado de industrialización Exacto. que haya, etcétera. No sé si hay alguna pregunta más. Sí. Hola, Egunon. Bueno, gracias primero por la exposición y, bueno, recogiendo lo que has dicho lo último de las mujeres, que eso no pensaba preguntarte, pero me parece muy interesante, ¿no? Que se atienda a la etapa de la menopausia, ¿no? Que creo es un poco que se atiende muy poco y que haya esta investigación me parece fabuloso. Y luego volviendo un poco a esa traslación de la información, ¿no? Que yo creo que muchas veces los ciudadanos entendemos y sabemos que queremos estas zonas verdes, pero creo que los políticos no hay concienciación y no hay sensibilidad política. Porque aquí mismo en Donosti se ha encargado un parque en Manteo y no sé, y nadie ha pedido disculpas, nadie, o sea, como de lo más normal. Y yo creo que esto, pues, ya que estamos en Donosti, pues me gustaría reivindicarlo, ¿no? Que se atienda, que no se maltrate la naturaleza, que es tan importante física y mentalmente, yo creo, para todos. Eso quería comentar. Gracias. Hola de nuevo. Mira, quería preguntarte a ver si hay algún país que sea referente en estudio, en investigación de este tema, que haya ya implementado medidas para mitigar los efectos y si podemos aprender algo de ellos. Pues estoy pensando que no sé. Pues no te sabría decir ahora. Sé si no, me ha venido antes a la cabeza el asma y enfermedades respiratorias, que sí que en California hicieron unas políticas muy agresivas, pero de manera positiva, para reducir, y sí que se vio un cambio muy importante en la incidencia de asma y problemas respiratorios en los niños y niñas. En la parte de desarrollo del cerebro ahora mismo no me viene ningún ejemplo, pero para mí, viendo estos cambios tan importantes que hubo con sintomatología asmática, estoy convencida que sí que habría los mismos cambios con otras patologías, otros desarrollos como sería el cerebro. ¿Alguna cuestión más? Porque hay aquí una pregunta que yo creo que además como colofón de esta charla tan interesante nos viene que ni pintada. Habla esta persona del empoderamiento en materia de salud que tenemos los ciudadanos y ciudadanas y obviando lo que pueden ser campañas de televisión o lo que pueden ser charlas, eventos públicos como este. ¿De qué manera, pregunta, podemos actualizarnos constantemente respecto a investigaciones en salud pública? Si hay plataformas o sitios donde nos podemos informar con detalle y de manera frecuente sobre este tipo de resultados. Pues no sé. Y quizás hay que crearlos. Sí, exacto, estaba pensando. Sí, no, porque yo en nuestra institución sí que hacemos notas de prensa. Sí, vosotros tenéis una comunicación excelente. Por eso, entonces, no sé si habría más a nivel global, porque estaría bien. Entiendo más la pregunta, por eso no tanto como los resultados que hacemos en nuestro centro, sino más a nivel global, ¿no? Pues investigaciones a nivel nacional. Pues algún sitio estaría muy bien que se pudiera recoger y los ciudadanos pudieran ir a informarse de recopilando todo. Sí que sería... en este tema específico, en otros temas sí que conozco que hay plataformas, pero en este tema ahora sí no me suena, pero sí que sería muy interesante. Bueno, yo creo que es recomendable la página web de IS Global, por descontado, y el Instituto de Salud Carlos III tiene también mucha publicación en abierto. No hace falta recurrir a publicaciones científicas, hacen mucha divulgación también. Y bueno, multitud de centros de investigación, hospitales, etcétera, también la realizan. Sí. Bueno, pues antes de despedirnos, solamente una cuestión. La organización de estas charlas del Donostia Sustainability Forum agradecería muchísimo al público presente en la sala y a quienes siguen la emisión online que contesten una encuesta de satisfacción. Aquí en el caso de la sesión por Zoom, pues creo que se va a aparecer un cuestionario online y aquí en la salida
también va a haber un atril con un código QR, ¿verdad?, que permite acceder a la encuesta de satisfacción y contestar unas poquitas preguntas. Ya sabéis que estas cosas ayudan mucho para pulsar el interés de la gente que viene como público. Mónica Ausens, muchísimas gracias. Ha sido muy revelador todo lo que nos has contado. Muchas gracias. Muchas gracias.